Estoy muy contento. Mi nombre es Juan Enríquez, subdirector de vinculación con el medio de la sede de Santiago en la Universidad de las Américas. Sumamente contento. Como sabrán, tenemos más de 200 personas que están conectándose y sumando, dado que el día de hoy, en este contexto tan complejo como es el de la pandemia, vamos a tener la tremenda oportunidad de escuchar una vez más a nuestros queridos amigos y amigas del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Primero que todo quiero saludarles, desearles una muy buena tarde y también esperar que se encuentren bien de salud, tanto ustedes como sus familias. Estamos acá en una conexión en vivo y en directo con este webinar sobre el rol del aprendizaje y servicio en contexto de crisis, en contexto de pandemia especialmente. Nos acompañan el día de hoy el vicerrector de la Universidad de las Américas de la sede de Santiago, señor Claudio Paolaza. Nos acompaña nuestra querida María Nieves Tapia, del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, junto a María Rosa Tapia y Enrique Ochoa, del mismo CLAIS, y estamos organizando en conjunto lo que para nosotros como universidad también es la inauguración de actividades académicas de este año 2020, y en alianza además con la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio. Realmente estamos muy alegres, muy contentos, porque tuvimos una alta convocatoria, incluso superior a la que esta plataforma nos permite. Por lo tanto, si hay alguno que sabe de algún compañero, compañera, algún amigo, colega o profesional que no logró conectarse, después nos escribe y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reenviar información. Más de 600 personas, alrededor de 18 países, 3 continentes, y de los cuales el 50% es de Chile, 50% de la diferencia, ¿cierto?, se distribuye en América, Europa, e incluso desde África tenemos ahí una inscripción. Así que un saludo especial también a la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio, la REACE acá en Chile, tengo que decirlo, somos parte, así que buenos amigos también con ellos. Vamos a dar un par de indicaciones que son necesarias para abordar esta nueva metodología en este contexto, ¿cierto? Un seminario virtual. Desde la organización van a estar todo su apoyo para resolver cualquier duda técnica a través del chat, pero también a lo largo del webinar ustedes pueden desarrollar, escribir preguntas para que al final de nuestro encuentro tanto Nieves como Rosa pueda contestar. Se va a recopilar durante todo el webinar. Les pedimos, eso sí, que cada vez que escriban su pregunta puedan colocar el país de procedencia para así nosotros también poder responder con el mayor equilibrio geográfico respecto a la procedencia de la misma, ¿ya? Van a estar silenciados sus micrófonos, como esto no es una videoconferencia, sino que un seminario virtual. Ustedes solamente van a poder ver en pantalla a quien está en la exposición, en la presentación, y nosotros no los vemos a ustedes, están sin la webcam disponible, así que no se preocupen si es que no se ven, pero tiene que ver con esta metodología de seminario virtual. Bien, para los que se han ido integrando entonces, un muy cordial saludo de parte de la Universidad de las Américas, del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario y de la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio, que en conjunto estamos transmitiendo en vivo y en directo este webinar sobre el rol del aprendizaje y servicio en contexto de crisis, en contexto de pandemia. Vamos a comenzar con un saludo institucional de nuestra Universidad de las Américas acá en Chile, a través de nuestro vicerrector de la sede de Santiago, la región metropolitana, señor Claudio Paolaza. Claudio, por favor. Muchas gracias, Juan. Quiero, dar un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo, la cantidad de países importante. Nosotros como institución hacemos siempre nuestro inicio de actividad académica y hacemos un inicio con temas muy importantes para efectos de iniciar nuestras clases. Y en esta oportunidad, saludarlos a todos. Muy buenas tardes desde Chile. Acá son 3 de la tarde. Y lo primero que quiero decirles es que ni a pensar que estaríamos inaugurando nuestra actividad académica de la sede, de la sede de Santiago de la Universidad de América,
en Chile en el 2020 en un espacio virtual y dentro de un contexto tan complejo como ha sido la pandemia producto del COVID-19. Es por ello que quiero agradecer a nuestra universidad, al Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, a Nieves, aquí presente, a Rosa, a Enrique y todo su equipo, por haber accedido a esta invitación que hacemos a toda Iberoamérica y el mundo, a reflexionar sobre la educación en contexto de la pandemia y la oportunidad que tenemos todas las instituciones y personas de trabajar con el enfoque pedagógico del aprendizaje y servicio. Saludo a la red iberoamericana, a la red española, a la red chilena de aprendizaje y servicio y a todos quienes nos escuchan y ven el día de hoy. Universidad de las Américas tiene como valores institucionales fundamentales la ética profesional, la responsabilidad ciudadana y el compromiso comunitario. Contamos con una trayectoria de 8 años implementando el programa de intervención comunitaria, que se basa en la metodología que hoy nos convoca. Tenemos mucho que aprender y hacerlo en redes como hoy, mucho mejor. El desafío de todas las universidades chilenas, al menos, es trabajar en las 3 funciones esenciales: docencia, investigación y vinculación con el medio. Queremos lograr responder a las demandas y necesidades sentidas y reales de nuestros entornos locales, regionales, nacionales e internacionales. Universidad de las Américas está trabajando para consolidar la vinculación con el medio como una función esencial, y el aprendizaje y servicio que incorporamos en nuestro currículum es un gran aporte para el cumplimiento de aquel objetivo. Para finalizar, quiero transmitir los mejores de los ánimos y un abrazo solidario a nuestros países hermanos y a nuestros compatriotas que hemos sufrido profundamente con la pérdida de vidas de un número importante de personas. No podemos seguir siendo la misma sociedad después de esta pandemia. No somos la primera ni la última generación que ha tenido que enfrentar una situación así. Con ustedes, educadoras, educadores del siglo XXI, juntos podemos seguir cambiando el mundo hacia un desarrollo cada vez más sostenible. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, vicerrector. Para los que se vienen integrando, ya van cerca de 380 personas que están viéndonos desde 18 países distintos, ¿cierto? 3 continentes, como decía al inicio. Nos están saludando especialmente, voy a aprovechar de decirlo también, desde Argentina, desde Bolivia, desde Brasil, desde Chad, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, México, Mozambique, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Realmente estamos muy contentas todos, a propósito de que hemos logrado llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, desde donde estén conectados. Recordarles que la tecnología soluciona muchos problemas, pero también la inequidad muchas veces hace que no exista la misma velocidad de conexión, y por lo tanto ser muy comprensivos que en algunos casos, si están viendo desde un celular o si están viendo desde una conexión compartida, puede que nos escuchemos mal. Bien, ahí se transmite parte de lo que me ha tocado investigar en el último tiempo, la hospitalidad digital, cómo ir superando la brecha digital desde las distintas comprensiones de la diversidad cultural en la cual estamos situados. Un saludo afectuoso nuevamente, y a continuación quiero dejar también en sus palabras institucionales, desde CLAIS, al director ejecutivo, señor Enrique Ochoa. Adelante, Quique, un amigo, por favor. Gracias, Juan. Un gran abrazo, en primer lugar, a ustedes, a todo el equipo de la Universidad de las Américas. La universidad, estábamos recopilando que la primera presentación que hicieron del programa de intervención comunitaria en alguno de nuestros espacios de CLAIS fue en el 2017. Desde entonces, y ahora habiéndose sumado Juan al equipo, hemos profundizado lazos. Muy contentos de poder estar haciendo este espacio, en primer lugar, con los amigos de la red chilena, que es la red que hemos venido acompañando y que nos ha venido acompañando en todas nuestras actividades. Dar un abrazo enorme a todos los que están conectados de la red iberoamericana, de mensajes de servicio. Para los que no saben, bueno, CLAIS, como sede central, estamos en Buenos Aires, tenemos también una sede en Montevideo, pero CLAIS es básicamente una asociación civil sin fines de lucro que siempre se propuso trabajar con aliados en los distintos países. No nos propusimos nunca tener oficinas en todos los países de la región, sino más bien trabajar con aliados que terminan siendo siempre
amigos en esta instancia. Entonces, aquella red iberoamericana fundada en el 2005, hay muchos que por ahí ahora están asistiendo aquí, que estuvieron desde los comienzos. Aquella red se propuso, por sobre todas las cosas, ser una red de amigos. Y entonces en este momento sentíamos la necesidad de ofrecer un espacio, aunque sea para dialogar, para contar un poco qué estamos pensando en esta incertidumbre que nos inunda a todos, en los que somos parte de los sistemas educativos, de la sociedad civil. Nadie tenía de antemano un modelo de cómo enfrentarse a estas situaciones. Muchos de nuestros docentes en las escuelas, en las universidades, están empezando a implementar instancias que no eran habituales de enseñanza, y en ese sentido hacer un proyecto solidario, trabajar con la comunidad, cuando muchos de nuestros países tenemos aislamiento obligatorio, cuarentenas o restricciones muy, muy severas. Obviamente es un súper desafío, ¿no? Desafío que por lo menos para nosotros de CLAIS tiene que ser un repensar muchas de nuestras prácticas en nuestras universidades, en nuestras instituciones educativas, porque así como tenemos estas restricciones, también aparecen nuevas necesidades comunitarias y tenemos que dar respuesta a ello también. Desde CLAIS queremos agradecer infinitamente a todos los que se han conectado. Ahí estoy viendo 418 asistentes en este momento, de todos lados. Dejarlos con las presentaciones que van a hacer. María Rosa es la encargada de educación superior en CLAIS y además está coordinando un programa que estamos desarrollando ahora de universidades del ámbito católico, se llama Uniservitate. Y la presentación de nuestra fundadora y directora, María Nieves Tapia, que ya no tiene mucho sentido la presente, pero de todas maneras darle el pie, enviarles un fraternal abrazo a los amigos de la Universidad de las Américas y a todos los que están conectados. Bien, muchas gracias, Enrique, una vez más por tu disposición. Fuiste el primero con el que conversé la idea y inmediatamente dijiste vamos. Así que se agradece enormemente esta alianza y sin duda que va a ayudar a muchos y a muchas en todos los países que nos están escuchando. Aquí tenemos, no lo había dicho, pero tenemos dentro de los 425 asistentes ya tenemos no solamente académicos o académicas del mundo universitario, tenemos muchos educadores y educadoras de colegios, de escuelas, de institutos. Hemos visto la fase de datos, especialmente en Argentina. Buen dato, sin lugar a dudas, ya todo el mundo sabe que en Argentina han logrado hace muchos años ya ir instalando cierto este enfoque, esta metodología, y por lo tanto eso es muy bueno. Todos y todas hemos logrado construir esta actividad, esta webinar, este seminario virtual, incluso de forma interactiva. Recuerdo ese dato a través del Padlet creado por el Centro Latinoamericano, ¿cierto? Por CLAIS, y del cual se va a referir en un ratito más nuestra querida Rosa también al respecto. Pero vamos a comenzar con la conferencia inicial, principal, ¿cierto?, de nuestra querida amiga Nieves, fundadora y directora de CLAIS. Así que a quienes todos ustedes están esperando escuchar, hablar, y no a mí, por supuesto. Así que, Nieves, un abrazo afectuoso, muchas gracias nuevamente por tu disposición, y queda pantalla, micrófono a tu disposición. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Claudio, y a la Universidad de las Américas, porque para contar un poco de la trastienda, con María Rosa teníamos que ir físicamente a Chile el año pasado. Las circunstancias políticas y sociales en Chile no lo permitieron, y teníamos planeado ir ahora físicamente y nos lo impidió la pandemia. Pero a veces no hay mal que por bien no venga, y la generosidad de la UDLA y la posibilidad de trabajar con la red nos ha permitido este encuentro virtual, que la verdad cuando escuchaba todos los países que están conectados, me emocionaba mucho pensar que aún a la distancia y a pesar de todas las circunstancias, podemos seguir trabajando juntos. Así que, bueno, un poco como decía al principio Juan, el desafío de este rato que vamos a estar juntos era pensar
cómo seguimos adelante con nuestra propuesta pedagógica del aprendizaje y servicio solidario en este tiempo tan particular. Y yo quisiera empezar haciendo una mención a cómo de un día para el otro un modelo de institución educativa, tanto la escuela como la universidad, modelos centenarios con cientos de años de inercia, de formatos de aulas, de formatos de vínculo entre docentes y estudiantes, de pronto saltó por el aire y quizás muchos se sienten identificados con la docente que se está agarrando la cabeza. Las pantallas de Zoom se convirtieron en nuestra realidad cotidiana, pero también esta realidad nos desafía en múltiples aspectos. Como decía Juan, todos estamos viviendo también cómo se manifiesta la inequidad educativa también en este contexto. Yo puse esa foto al costado de dos docentes de una escuela de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, que tienen su barbijo al cuello listo para ponérselo, que se ofrecieron como voluntarios para mantener abierta la distribución de la comida del comedor escolar para las familias de esos niños que cuentan con la escuela para tener al menos una comida al día, y que si el comedor escolar no está abierto, su situación alimentaria se vuelve muy precaria. Y ahí hay docentes que están poniéndole el pecho a dar de comer, a hacer llegar folletos caseros con tareas en mitad de la puna, en mitad de la pampa, en mitad de la montaña, y la verdad es muy desafiante para todos. Y podríamos dedicar una conferencia solamente a todos los desafíos y toda la creatividad que se ha desatado en esta época, y también las cosas que no estamos haciendo bien porque nos ha agarrado de sorpresa. Como me decía un colega, en los viejos tiempos en la escuela había algún profesor no muy querido que entraba y decía: saquen una hoja, hay prueba sorpresa. Y este profesor me decía: el planeta nos dijo saquen una hoja y nos está tomando prueba sorpresa, y los que no nos habíamos preparado en las nuevas tecnologías estamos sintiendo que vamos para el aplazo. Pero bueno, estamos todos aprendiendo, y en este proceso de aprendizaje me parecía que hay inercias del sistema educativo tradicional que igual pueden verificarse en este contexto virtual, tan moderno y tan tecnológico, pero en el que igual podemos seguir dividiendo el aprendizaje de lo que es el involucrarnos con la realidad de manera solidaria. Y hoy podemos aprender y ayudar virtualmente, y pueden ser dos realidades que no tengan nada que ver entre sí. O puede ser que aún en tiempos de pandemia podamos estar haciendo aprendizaje-servicio. Me gusta esta foto de estudiantes de medicina y de enfermería de una universidad del conurbano de Buenos Aires, que además de todos los voluntariados virtuales posibles, están saliendo físicamente con mucha creatividad, y entonces, como en un momento se abrieron los bancos para que los jubilados que no están bancarizados pudieran ir a retirar su jubilación, y había largas colas en donde los jubilados iban con su sillita a esperar que el banco los atendiera con la distancia correspondiente. La universidad montó un operativo para aprovechar esa circunstancia y vacunar contra la gripe a esta población especialmente en riesgo, como son los adultos mayores. Entonces, es posible seguir haciendo aprendizaje-servicio aún en medio de la pandemia, y en ese sentido me parecía que también nos desafiaba a repensar qué entendemos por solidaridad, qué cosas estamos viendo que seguramente nos va a llevar tiempo procesar. Así que yo
Esto que estoy compartiendo son simplemente algunos apuntes muy rápidos de una primera reflexión que seguramente seguiremos profundizando durante y después de la pandemia. La primera reflexión es que frente a una pandemia global, quizás lo lógico sería haber encontrado mecanismos de una solidaridad global. Y la verdad es que lo que estamos encontrando es que la inercia de las decisiones que se toman a nivel de los estados nacionales o incluso dentro de los estados nacionales a nivel estadual o a nivel municipal, a veces entra en conflicto. Cuando uno ve al gobernador de Nueva York discutiendo con el alcalde de Nueva York sobre las medidas a tomar y que no se ponen de acuerdo y mientras tanto suben las muertes, o que incluso en nuestra región hay tironeos en algunos países como Brasil muy significativos en cuanto a las políticas a adoptar, uno podría llegar a la conclusión de que hay algo que, pese a tener las Naciones Unidas, pese a tener a la Organización Mundial de la Salud, todavía como humanidad y como planeta nos falta mejorar los mecanismos de solidaridad global. Y que por lo tanto en este contexto es mucho más importante que nunca el rol de los estados nacionales y es mucho más importante que nunca la solidaridad entendida como cuidado recíproco. La solidaridad que cada uno a nivel personal ejerce como parte de su responsabilidad ciudadana, como parte de su responsabilidad planetaria, porque si yo no me cuido, no estoy cuidando a los demás y creo que nunca fue tan evidente esta estrechísima relación entre las conductas individuales y el bien común. En este contexto me parece que uno también puede plantearse que en esta solidaridad del cuidado recíproco hay prioridades. Estas imágenes las saqué de un precioso sitio de la Sociedad Civil Uruguaya que marcó estas 5 prioridades que me parecieron muy inteligentes. Por supuesto que hay una necesidad de apoyar especialmente a las personas vulnerables en términos socioeconómicos, porque la pandemia tiene un costado sanitario, pero tiene también un costado económico, que como siempre hace que los primeros que pierdan son los que ya estaban peor. Una prioridad de ayuda a las personas más vulnerables al virus, que en ese sentido el ayudar a las personas más vulnerables es seguramente una prioridad fundamental tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y después planteaba 3 prioridades más generales, la de apoyar al sistema sanitario, lo cual abarca formas muy variadas de solidaridad, desde no restarle barbijos profesionales a los profesionales médicos, hasta no sobrepasar las guardias, hasta donar a los hospitales y a la Cruz Roja, apoyar a la economía especialmente de los independientes y de las microempresas de formas creativas. En estos últimos días han florecido formas nuevas de compra futuro, comprar los libros hoy y te los llevamos cuando nos dejen hacer el delivery, para que la librería no se funda. Bueno, hay muchas iniciativas creativas. Y finalmente también, y esto nos toca mucho les toca mucho a los que tienen niños en casa, o personas ancianas, o viven en ambientes muy estrechos, propuestas para sobrellevar la cuarentena. Justo estas 5 prioridades que planteaban los colegas de Uruguay, pensando en esta conferencia, decía, bueno, para quienes somos educadores, la prioridad solidaria sigue siendo poder seguir educando. Y yo busqué simbolitos en la web y casi todos los simbolitos de educar siguen teniendo el pizarrón, cuando ahora el pizarrón quedó arrumbado en las escuelas cerradas. Y esto de seguir educando, creo que para los que estamos involucrados en la pedagogía del aprendizaje-servicio,
nos plantea alguna serie de desafíos muy específicos. Por un lado, el asumir que en este momento cobra una especial importancia la solidaridad virtual. Hay muchas maneras de efectuar donaciones, hay muchas maneras de ejercer el voluntariado en forma virtual y hay también experiencias muy interesantes de aprendizaje de servicio a distancia. Pienso en los colegas españoles de la UNED, que quizás algunos nos esté escuchando, que dedicaron hace poco un monográfico de su revista académica al aprendizaje de servicio a distancia. Estas experiencias que hasta ahora venían siendo quizás excepcionales, empiezan a multiplicarse en el contexto de la pandemia. Invito sobre todo a quienes trabajan con escuelas a entrar en el sitio del Día Global del Voluntariado Juvenil, donde aparecen muchísimas ideas y propuestas de cómo hacer voluntariado, de cómo hacer aprendizaje de servicio desde la casa, desde la cuarentena, desde lo virtual. Dicho esto, me parece que sería una solución demasiado simplista pensar que durante la pandemia lo único que podemos hacer es ejercer una solidaridad virtual, un aprendizaje de servicio a distancia. Porque la realidad es que, y esta es una imagen que es de la periferia urbana de Buenos Aires, pero podría ser de muchas de nuestras ciudades latinoamericanas, y de algunas también fuera de América Latina, la verdad es que no todos vivimos en Internet, no todos estamos conectados, no todos tenemos ni banda ancha, ni nada, ni ninguna banda, y la verdad es que que hay muchas pandemias que han quedado fuera de los medios porque ahora solo hablamos del coronavirus, pero en América Latina se sigue muriendo de dengue, se sigue muriendo de mal de Chagas, se sigue muriendo de cólera y también se sigue muriendo de desnutrición. Y hay muchísimos de nuestros compatriotas que normalmente pasan hambre y que ante esta situación se encuentran realmente al borde del límite de la subsistencia. Y por eso, y lo voy a detallar un poquito más adelante, la verdad es que es emocionante y aleccionador ver la cantidad de jóvenes y de adultos que en estos días siguen trabajando en los centros comunitarios, en los comedores comunitarios, siguen haciendo llegar elementos de limpieza y alimentos en las zonas que no solo son las más carenciadas, sino las que potencialmente tienen mayor riesgo y mayor vulnerabilidad, tanto desde lo social como desde lo sanitario. Obviamente, esta solidaridad presencial a la que se nos llama también en este momento, tiene riesgos que nos exigen tener cuidados particulares y quienes somos responsables de voluntarios, hoy más que nunca tenemos que extremar los cuidados hacia nuestros estudiantes cuando nuestros estudiantes salen a hacer una actividad solidaria. Pero como en tantas otras actividades solidarias, que haya riesgos no significa que libremente no podamos asumir esos riesgos para estar más cerca, aunque sea a la distancia social admitida y a los metros admitidos, de nuestros hermanos que más sufren. Entonces, yo ahora voy a partir, algunos estarán aburridos de ver los cuadrantes, otros quizás es la primera vez que los ven, pero quería hacer un par de ejercicios con algunos instrumentos que veníamos usando en nuestras capacitaciones sobre aprendizaje y servicio y como ponerlos a prueba a la hora de la pandemia. En este esquema, el eje vertical mide de menor a mayor la calidad del servicio que ofrecemos a la comunidad, y en el eje horizontal cuánto aprendizaje intencionado está articulado con la acción solidaria. Y eso nos delimita estos 4 cuadrantes, en donde en un extremo están las salidas a terreno
sin intencionalidad solidaria, los típicos trabajos de campo. En el otro extremo están las iniciativas solidarias ocasionales y asistemáticas, o las típicas campañas de recolección. En homenaje a los colegas chilenos rescaté esta foto de cuando el terremoto, tsunami, estos son estudiantes de Concepción que estaban recolectando botellas de agua para llevar a las poblaciones que por el tsunami se habían quedado sin agua potable. La atención a la emergencia siempre ha sido parte de la acción solidaria y durante la pandemia es una de las acciones indispensables seguramente. Pero es cierto que en este tipo de actividades no importa si uno está estudiando medicina o arquitectura, historia o matemáticas, lo que importa es atender a la emergencia. En cambio, hay voluntariados más sistemáticos, más organizados institucionalmente, que en un caso no tienen articulación curricular. Vamos a un barrio a ayudar a las mujeres emprendedoras o a alfabetizar. Esto no necesariamente está vinculado con nuestros perfiles profesionales o con lo que estudiamos en la escuela. Y en cambio hablamos de aprendizaje y servicio solidario cuando las actividades tienen el mismo rigor académico de un trabajo de campo y una salida a terreno y la misma militancia que una actividad de voluntariado. En la foto es una experiencia de antes del coronavirus, son estudiantes de ingeniería que han instalado un horno solar en una escuela de montaña. Yo quise revisar los cuadrantes en este momento, recordando una definición que la mayoría ya conoce, pero para los que sea la primera vez recordamos. Más allá del nombre que le ponga a cada institución, identificamos como una práctica de aprendizaje y servicio solidario aquellas prácticas que simultáneamente desarrollan una actividad solidaria protagonizada por los estudiantes, que está planificada desde lo pedagógico para que haya contenidos de aprendizaje específicos articulados con la actividad solidaria. Entonces, a partir de esto, se me ocurrió revisar los cuadrantes y decir, bueno, en tiempos de pandemia nadie está haciendo salidas a terreno académicas, porque las universidades están cerradas, las escuelas están cerradas, nadie está saliendo con sus estudiantes a conocer la realidad. En cambio, son más urgentes que nunca y se valoran mucho más lo que tienen que ver con las campañas, con las donaciones en torno a la emergencia. Y yo les voy a proponer que a partir de ahora, cuando encuentren experiencias en las redes que tienen que ver con estos tres aspectos, tratemos de usar el hashtag de donaciones coronavirus, voluntariado coronavirus y aprendizaje servicio coronavirus para ayudarnos más rápidamente a identificar qué es lo que se está haciendo. Donaciones pueden ser donaciones virtuales de dinero, pero también pueden ser donaciones de sangre, que son tan necesarias en este momento, donaciones de alimentos. Hay muchos comedores comunitarios que están poniendo canastos en los supermercados para que la gente que va a hacer sus compras en el supermercado de cercanía pueda, sin tener que hacer otra operación, hacer una donación ahí mismo en el supermercado, y tantas otras ideas. Hay voluntariados múltiples. En esta foto, guardando la distancia de vida, hay estudiantes secundarios de una localidad de Córdoba, en Argentina, que están recibiendo capacitación para hacer asistencia a ancianos mayores y ayudarlos a hacer sus trámites, a buscar sus remedios y ayudarlos en la vida cotidiana para que no salgan y no se expongan. Y finalmente hay también experiencias en tiempos de pandemia que son específicamente de aprendizaje-servicio. La foto que está en el cuadrante corresponde a la unidad de producción de medicamentos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires. Esta unidad de producción de medicamentos nació como un espacio de práctica profesional para la carrera de farmacia, pero nació desde el inicio como un extraordinario proyecto de aprendizaje y servicio,
porque nació durante la crisis argentina del 2001, la crisis económica, y la unidad de medicamentos producía medicamentos genéricos para distribuirlos en las salas de salud de la periferia urbana de La Plata. En este momento hay profesionales y estudiantes voluntarios en la unidad de producción de medicamentos que mantienen a la unidad activa produciendo repelente contra los mosquitos, porque el dengue sigue siendo un tema muy complicado también en Argentina, y alcohol en gel para distribuir en barrios periféricos para combatir a las dos pandemias. Desde España nos llegó una experiencia preciosa de un colegio rural que venía haciendo aprendizaje-servicio en un proyecto de diálogo intergeneracional y de acompañamiento a ancianos de una residencia desde una escuela primaria rural. Y no sé si se llega a ver en la foto, pero los niños están dando continuidad a su proyecto de aprendizaje-servicio a través de un medio con el que quizás no estaban tan familiarizados como es la correspondencia escrita, pero estaban haciendo mensajitos para hacer llegar al hogar de los ancianos para que sepan que aunque por la pandemia no pueden ir físicamente a la residencia, los tienen presentes y los quieren seguir acompañando. Me parecía precioso que niños de 8 o 9 años estén practicando lengua a través de una acción tan solidaria, tan preciosa. Ayer me llegaba de Chile una experiencia de una secundaria que desde la materia de tecnología viene haciendo aprendizaje-servicio desde hace muchísimos años y que ahora tenía que dar clases virtuales y la docente no se resignaba que aunque fuera virtual no hubiera aprendizaje-servicio, y entonces aún en el encierro de lo doméstico encontró una manera ingeniosa de hacer que los estudiantes aplicaran sus conocimientos al diseño de un espacio seguro para el acceso, para distinguir la zona sucia de la zona limpia, y entonces los estudiantes tenían que hacer el bosquejo, hablarlo con su familia, ponerse de acuerdo y confeccionar todo lo necesario para que su casa tuviera claramente delimitada una zona sucia y una zona limpia. Entonces estos proyectos me parece que está presente lo que para nosotros sigue siendo lo esencial del aprendizaje-servicio, que es que todo lo que sabemos, todo lo que aprendemos, todas las competencias que desarrollamos puedan ser puestas al servicio de lo que se necesita. Pero volviendo a los cuadrantes diría, no descuidemos que en este momento, aunque no sea aprendizaje-servicio, el voluntariado es crítico, es muy valioso y es algo que desde todas nuestras instituciones podemos alentar, ya sea los voluntariados promovidos desde el Estado. Muchas ciudades como Buenos Aires o Madrid están montando voluntariados masivos para la asistencia de los grupos de riesgo. Las organizaciones que están en la frontera de los más vulnerables, desde la Cruz Roja hasta Cáritas y los comedores comunitarios, siguen trabajando también desde lo presencial y son espacios que tienen una expertise de trabajo en emergencias que muchas de nuestras instituciones podemos también contar con esa expertise para orientar nuestros esfuerzos. Y hay voluntariados también desde organizaciones juveniles que a su manera también muchas de ellas están haciendo aprendizaje-servicio. Encontré en internet esta experiencia preciosa de una organización de jóvenes, es una organización barrial, en donde jóvenes y adolescentes se organizaron para ofrecerse como tutores voluntarios para ofrecer apoyo educativo a los niños y a los adolescentes que no siempre desde sus escuelas o desde sus familias encuentran el apoyo que necesitan. Muchos voluntariados universitarios virtuales y presenciales se han desarrollado en estos tiempos, desde los tutores voluntarios de las universidades
la Ivy League norteamericana, de la Complutense de Madrid y de tantas otras que también ayudan a tutorear a los alumnos sin clase, hasta voluntariados como los de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades latinoamericanas que están asistiendo virtualmente, telefónicamente y también físicamente en la emergencia. Ya entrando en la última parte, quisiera entrar en un tema específico de las universidades y poner a prueba también este esquema que algunos habrán visto ya alguna vez. Decimos los 3 pilares de la universidad, de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio, tienen que estar enmarcados en un proyecto de gestión institucional para que haya realmente una institución solidaria, porque si no, cada uno hace su proyectito de la manera que puede, pero no deja de ser bastante voluntarista y aislado. En el contexto de una universidad solidaria hay aprendizaje-servicio, pero también hay cursos de extensión, hay investigación comprometida, hay voluntariado, y quien agrupa, quien regula todo eso son las políticas de compromiso social, de responsabilidad social universitaria, como la de vinculación con el medio, como las queramos llamar, pero es la gestión institucional, lo que algunos autores llaman el 4º pilar de la vida universitaria. Y en ese sentido me parecía que en estos días estamos viendo cómo hay algunas universidades que realmente enseguida respondieron con políticas institucionales ante la crisis. Estas imágenes las tomé de un video que hicieron en conjunto un grupo de universidades públicas del conurbano bonaerense, sobre todo del sur del conurbano bonaerense, que me parecía que de alguna manera sintetizaba lo que puede implicar las políticas institucionales solidarias en este momento de la pandemia. La primera cosa es el cuidado del propio personal y de los propios estudiantes, y por eso las aulas vacías y el cierre de las instituciones. Pero es también el cuidado de poder seguir ofreciendo el servicio que estamos comprometidos a dar con nuestros estudiantes, y por eso todo el esfuerzo que todas las instituciones educativas estamos haciendo para seguir trabajando en lo virtual. Pero también es el esfuerzo de la investigación comprometida, de reorientar nuestros laboratorios, nuestros científicos, nuestra investigación a lo que son las urgencias de la pandemia, que para los de salud será interpretar el genoma, generar kits de testeo más económicos o apuntar a encontrar la vacuna, pero para quienes son de ciencias económicas y de ciencias sociales será repensar el post-pandemia y cómo ofrecerse, hasta cuestiones que hacen directamente a la decisión institucional de ofrecer aulas para que se conviertan en salas hospitalarias de emergencia, hasta el aprendizaje-servicio propiamente dicho. En este marco de las políticas institucionales me parecía importante destacar algunos aspectos de este gráfico, que en estos días hemos visto algunos ejemplos extraordinarios y que yo presento solo unos pocos. Me parece que hay muchos investigadores que, lejos de quedarse en la comodidad de decir, bueno, el laboratorio está cerrado, espero a que pase la pandemia, están usando sus laboratorios y usando sus conocimientos para ofrecer productos y conocimientos muy específicos. La UDEM, la Universidad de Monterrey en México, produciendo respiradores a bajo costo, investigadoras de la UBA ofreciendo una guía básica de cómo cuidar a personas con autismo durante la pandemia, y tantos otros ejemplos que probablemente ustedes puedan compartir luego. En Internet no ha parado ni la extensión ni la divulgación, y hay una proliferación de videoconferencias. Yo aquí puse solo un par de ejemplos de asesoramiento psicológico, un café filosófico de una universidad brasilera, pero
hay como esta necesidad de seguir ofreciendo servicios hoy más que nunca y de ofrecer todo tipo de servicios. Y el último cuadrito que quería poner a prueba era este que usamos tantas veces cuando decimos, sí, es cierto que es más importante enseñar a pescar que regalar el pescado, pero también es cierto que si no regalamos el pescado primero, se puede no tener fuerzas para ir a pescar, y si no se tiene una lagunita al menos, aunque nos enseñen a pescar, no nos va a servir de nada. Estas tres dimensiones de la atención a la emergencia, el intercambio y la transferencia de saberes y el impulso al proceso de desarrollo local, creo que también los podemos encontrar verificados en el contexto de la pandemia. Parte de el atender a la emergencia es ofrecer información confiable. Y en este sentido me parece importantísimo el rol que los docentes en general hacia sus alumnos y los docentes universitarios en especial hacia la sociedad en general, el rol que podemos cumplir frente a la difusión de las noticias falsas, de las cuestiones alarmistas, de las usinas de trolls que empujan al desabastecimiento o a los pánicos que no sirven a nadie. Y en este sentido, el portal que mencionaba antes de Involucrate Uruguay, un centro de organizaciones sociales que ofrece ahora en su sitio una serie de alternativas de cómo ejercer la solidaridad en tiempos de pandemia. Información al servicio de la solidaridad puede encontrarse en las redes de muchos formatos distintos. Yo quería recomendarles, sobre todo para los que usan Facebook, que entren en una página que se llama Coronavirus en Positivo, que es un grupo público que recopila experiencias solidarias en torno a la pandemia. Hay muchas buenas ideas, pero si ustedes están haciendo cosas, es también una linda manera de divulgarlas. En lo que hace a la caña de pescar y a la transferencia de saberes, en este contexto, muchas universidades e instituciones terciarias están ofreciendo cursos online gratuitos para los que tienen tiempo de aprovechar la cuarentena. Y en este contexto se me hacía mucho más valioso y vital proyectos que existen desde hace mucho tiempo, como son los proyectos de aprendizaje de servicio en que los adolescentes enseñan a los adultos mayores a usar las nuevas tecnologías. Yo pensaba, esos abuelos a los que nuestros chicos de los proyectos de aprendizaje de servicios capacitaron, están menos aislados en la pandemia que tantos otros ancianos que, o porque no tuvieron la ayuda o porque se resistieron a acceder a las nuevas tecnologías, hoy se encuentran realmente en situaciones de aislamiento muy tremendas. Y finalmente, es posible hacer aprendizaje servicio para el desarrollo local, incluso durante la pandemia. Yo voy a tomar un solo ejemplo, así que nadie, espero, se ponga celoso, simplemente porque tenía las imágenes a mano. Los estudiantes en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, desde hace más de una década, hay una materia de aprendizaje servicio, que es problemática sociohabitacional, que los estudiantes aprenden contenidos, pero también hacen acciones concretas de mejora y de construcción y de diseño de viviendas dignas en contextos muy vulnerables y de vivienda precaria. Y esos estudiantes están haciendo una campaña, que ahí está el volante, que dice: para quedarse en casa hay que tener una. Porque muchas veces estas campañas de quédate en casa y el hashtag de yo me quedo en casa, olvida cuántos hay que no tienen la posibilidad de quedarse en su casa, o que el techo que tienen es tan precario y genera tanto hacinamiento que no es un lugar seguro para quedarse. Y todo el conocimiento que esta cátedra ha generado a lo largo de los años, junto con otras cátedras especializadas en vivienda social en la red latinoamericana de vivienda social, están generando también propuestas en este contexto, como este webinar que organizó la Cátedra de Problemática
problemática sociohabitacional sobre el COVID-19 y la situación habitacional. Esto no es solo en la teoría. Hay un banco de materiales para la vivienda popular que la cátedra, junto con toda una red de organizaciones, incluidas organizaciones de la sociedad civil y del Estado, han montado hace ya un par de años en la ciudad de Córdoba, en donde, así como hay bancos de alimentos, hay también bancos este banco de materiales para contribuir a que quienes no tienen la posibilidad de comprarlos puedan acceder o sin costo o a un costo muy bajo a los materiales que necesitan para mejorar su vivienda. Me parecía, la foto obviamente es de antes del coronavirus, pero me parecía muy importante poder decir que el árbol no nos tape el bosque. Es cierto que necesitamos donar a los hospitales, pero también necesitamos pensar en el conjunto de nuestras sociedades y no solo en quienes son vulnerables desde el punto de vista sanitario, sino también en quienes son vulnerables desde el punto sanitario y social. Entonces, ya terminando, rescataba de un artículo del director de la carrera de Ciencias de la Salud de la Universidad Jauretche, que en los primeros días de la cuarentena en Argentina, una de sus estudiantes le mandó un WhatsApp diciéndole: hola profe, estoy en cuarto de enfermería, dígame qué puedo hacer para ayudar, acá la gente está muy nerviosa y asustada, gracias. Esta estudiante vive en un barrio muy precario y con mucho esfuerzo está haciendo su carrera universitaria, y lo está haciendo en una universidad que desde su diseño es una universidad solidaria que desarrolla prácticas de aprendizaje de servicios. Y yo viendo este mensaje decía: no se improvisa formar estudiantes solidarios. Hay muchas universidades que siguen formando para el modelo individualista del triunfo personal. Hay muchas escuelas que siguen educando para la nota, y yo creo que en este momento de la pandemia se empiezan a ver los frutos de las escuelas y las universidades y las organizaciones que están educando personas capaces de enfrentar desafíos, no desde el recluirse en el interés individual, sino desde el cuidado personal y social. Así que me encantó esto que anda circulando por las redes de que la vacuna somos todos, porque si hay una vacuna en la que creo es en la vacuna de la solidaridad en la educación. Así que gracias a todos por lo que cada uno está haciendo desde su lugar. Gracias por poder encontrarnos hoy, aunque sea virtualmente. Me encantaría verles las caras a todos, pero los dejo ahora en compañía de María Rosa, que les va a hacer una propuesta práctica interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias Nieves, es un placer, bueno, poder encontrarnos aquí a la distancia con ustedes, tratando de estar un poco más cerca. Como decía Nieves, en realidad nosotros tendríamos que estar viajando para Chile como para poder compartir un encuentro que teníamos previsto, y esta fue una más de las actividades que tuvimos que reprogramar como para poder seguir en contacto, para seguir aprendiendo, seguir promoviendo el aprendizaje-servicio. Y por eso yo quería compartir con ustedes también una experiencia que realizamos ya hace 15 días con la Universidad Católica de Eichstätt en Alemania, que también nos habían convocado para un encuentro. Realmente se nos hacía imposible poder trasladarnos, y por eso nos parecía importante ver cómo podíamos desde la virtualidad poder encontrarnos y seguir adelante con el taller que habíamos planificado inicialmente. En este contexto nos parecía muy importante también ver con quiénes nos podíamos encontrar más allá de las personas con las que nos íbamos a encontrar
físicamente en ese espacio. Por lo tanto, nos pareció importante poder convocar a la gente de Alemania y también abrir, ya que iba a pasar el formato virtual, este encuentro que íbamos a hacer allí, a todos los miembros de la red europea, así como en este caso, desde la UDLA, desde la Universidad de las Américas, decidieron abrir la convocatoria a la red iberoamericana. En el caso de este taller que tenemos que dar en Alemania, decidimos abrirlo a la red europea. Y también a través del programa Uniservitate, que es el programa desde el cual desde CLAIS y Porticus buscamos promover el aprendizaje de servicio en las distintas universidades católicas del mundo, abrimos la convocatoria para quienes querían participar en este taller. Para eso decidimos también aprovechar las herramientas digitales que están a disposición y poner este mapa que ustedes pueden ver y que recibieron también en la convocatoria, como para que pudieran contarnos desde dónde nos estaban escribiendo y desde dónde estaban tratando de seguir desarrollando nuevas iniciativas. Para nosotros fue muy importante poder ver quiénes eran los que nos estaban acompañando y por eso también quisimos compartir este mapa con todos ustedes como para que también puedan contarnos desde dónde se están contactando y por eso, a partir de este mapa, si ustedes cliquean, pueden incorporar también desde dónde se conectan, pueden contarnos sus experiencias, qué es lo que están haciendo, experiencias de voluntariado, por ejemplo, voluntariado sanitario. Pueden incorporar también, si quieren, algún link, ¿sí? Pueden copiar un link, incorporarlo al mapa, siguiendo las indicaciones que presenta el mapa, como para poder seguir construyendo entre todos este espacio colaborativo y ver que no estamos solos. Ven que en esta pandemia hay una característica muy particular que justamente es esta, que estamos todos compartiendo una situación muy particular con las características que obviamente presenta cada región, pero que nos permiten hacer una reflexión compartida, en este caso particular, de cómo podemos seguir adelante con las iniciativas de aprendizaje-servicio en tiempos de pandemia. Cuando organizamos este webinar nos pareció importante poder ver también qué era lo que les estaba pasando a los docentes en el marco de toda esta situación. Porque piensen que hace 15 días no estábamos quizás tan familiarizados con estos espacios, con estas herramientas, estábamos viendo cómo organizarnos, y por eso decidimos incorporar este espacio de encuentro y de reflexión, fundamentalmente. No fue tan expositivo como quizás puede ser en este primer momento, porque sentíamos la necesidad de escucharnos, qué era lo que nos estaba pasando. De repente teníamos que abrir a través de nuestras computadoras ventanas en nuestras propias casas y algo que cada tanto se viralizaba de un docente dando una charla y que aparecía alguien familiar por atrás, eso pasó a ser cosa cotidiana. Hoy por hoy nuestras familias aparecen en nuestras ventanas y nosotros también abrimos nuevos espacios y también queremos conocer cómo son esos espacios donde hoy nos encontramos con los estudiantes. Por eso nos pareció importante tener un tiempo para reflexionar acerca de cómo nos está afectando a nosotros toda esta situación, a nuestras instituciones, cómo seguir adelante con los proyectos de aprendizaje-servicio y sobre todo, qué es lo que necesitamos seguir aprendiendo para poder atender a las necesidades de las comunidades con las que ya venimos trabajando, a la vez de promover el protagonismo de los estudiantes, sobre todo en un contexto donde nos están pidiendo que nos quedemos en casa y a veces puede ser difícil encontrar maneras alternativas y por eso la importancia de las distintas experiencias que le fue mostrando Nieves, de cómo podemos también salir cuidándonos a pensar nuevas alternativas. Y por eso también nos preguntábamos cómo podíamos salir de nuestras periferias existenciales también y poder abrir nuestra mente como para poder crear estas nuevas situaciones y cómo podemos seguir avanzando. La modalidad del taller que desarrollamos, por lo tanto, y esto se lo comparto como para que ustedes también puedan pensar nuevas estrategias
de trabajo con los estudiantes fue la elaboración de un documento colaborativo que fuimos desarrollando en el marco del encuentro con los distintos asistentes a partir de un trabajo grupal, y también tuvimos la suerte de contar con una ilustradora visual que fue tomando notas visuales de todo lo que íbamos desarrollando, con la suerte de que conseguí una voluntaria editora que fue haciendo la traducción también como para poder compartir con ustedes cuáles fueron las conclusiones a las que llegamos con este equipo de docentes, principalmente universitarios, de cómo llevar adelante esta situación. Un primer punto que para nosotros fue fundamental es cómo trabajar la empatía en este periodo, ¿sí? Cómo es importante reenfocar las situaciones en las que estamos viviendo para volver a mirarnos a nosotros en nuestro rol docente y volver a mirar a nuestros estudiantes. Cómo es la situación en la que ellos están viviendo, cómo es la comunidad en la que ellos se encuentran cuando la comunidad a lo mejor es su mini núcleo familiar y su entorno más cercano. Y todas estas preguntas que es fundamental, sobre todo en este periodo de aislamiento, que tengamos en cuenta como para ver que nuestros estudiantes, nuestros interlocutores y la sociedad y la comunidad a la que pertenecen está empezando a cambiar en cuanto a cómo se vinculan. Y situaciones muy claras, como las que mencionaba Nieves también, con aquellos que no tienen la suerte de poder tener un contexto cómodo como para poder continuar esta situación. Por lo tanto, nos parecía muy importante recordar justamente estos tres componentes fundamentales del aprendizaje-servicio en un contexto donde tenemos que también apoyarnos más que nunca en el protagonismo de los estudiantes, escucharlos a ellos en primera persona de cómo están viendo el entorno donde se encuentran, qué tipo de servicios muchos de ellos ya están brindando independientemente de las actividades académicas, y algo que también nos parecía muy importante porque fue algo que salió naturalmente y que Nieves también lo planteaba, es que muchos dicen es mucho más fácil en este momento pensar en el servicio antes que en el aprendizaje, sobre todo cuando también a los docentes se les está exigiendo, obviamente, este intenso trabajo de transferencia del dictado de las materias a entornos digitales. Por eso acá también me parece que es muy importante repensar nuestro rol del docente y volver a escuchar a aquellos que ya vienen tanto desarrollando proyectos de aprendizaje-servicio como aquellos que ya habían empezado a desarrollar iniciativas de aprendizaje-servicio virtual. Por eso les vuelvo a recomendar la publicación que mencionaba Nieves antes, que después la podemos compartir. Porque aparte todo esto nos lleva a otra dinámica de trabajo, a pensar nuevos equipos de trabajo, a pensar otras formas de vincularnos con los docentes como para poder pensar el desarrollo de los proyectos. Y acá podemos ver una oportunidad. Tenemos la oportunidad de repensar el dictado de nuestras materias, con tiempo como para ver cómo también podemos incorporar esta situación que es tan acuciante como un contenido transversal para poder ver cómo necesitamos de este aprendizaje para poder dar una mejor respuesta. Es muy interesante ver en las convocatorias de los voluntarios cómo se les explicitan los requerimientos necesarios en cuanto a su formación previa para que realmente puedan dar una ayuda significativa. Necesitamos seguir formando buenos estudiantes y buenos profesionales como para que puedan seguir ayudando efectivamente. Y sobre todo, en todo este periodo, trabajar la reflexión y trabajar cómo nos vinculamos también con otras instituciones. Sabemos la importancia que tiene poder trabajar con ciertas seguridades y aprender a partir de aquellos que ya vienen trabajando en el territorio. Por eso apoyarnos en el trabajo con otras instituciones fue algo que salió muy claro en el encuentro que tuvimos con las universidades europeas principalmente, como para que puedan apoyarse entre ellas. Las participantes de Eslovaquia, por ejemplo, mencionaban la importancia de aprender de las organizaciones en cuanto a cómo manejan la motivación de los voluntarios, cómo se aseguran de vincular con
organismos públicos para poder lograr un trabajo más efectivo, qué tipo de acciones pueden desarrollar en forma autónoma o qué tipo de acciones es importante que puedan trabajar en conjunto o qué acciones desde la universidad pueden apoyar específicamente a estas organizaciones. Son muchos los proyectos que están surgiendo, muchos que ustedes van a poder identificar a partir de recorrer el mapa y de todos los ejemplos que nos estaba mostrando Nieves, pero me parece que acá es importante ver cómo justamente trabajamos la reflexión acerca de las acciones que se vienen desarrollando en función de ver qué es lo que queremos que nos quede para el día de mañana. Hay muchas personas que, por ejemplo, estamos empezando a reconocer la importancia del vínculo y del acompañamiento que tienen y de los nuevos recursos que necesitamos desarrollar. Las personas, por ejemplo, no videntes que necesitan poder tocar cuando hoy es preferible no tocar nada para evitar el contagio. Bueno, ¿qué tipo de nuevos recursos, nuevos diseños podemos hacer para ellos? ¿Cómo nos vinculamos con quienes ahora ya no vamos a poder tener esta cercanía física? ¿Cómo empezamos a ver cómo ayudar a los pequeños comerciantes que tenemos alrededor, que ahora tienen cerradas sus puertas, como para que puedan desarrollar plataformas de venta online u otros recursos y otras formas como para poder seguir trabajando? Por lo tanto, creo que este es un tiempo muy interesante como para que, a pesar de que muchas veces nos podemos sentir muy solos, reconocer que estamos encontrando otras maneras de vincularnos, de acompañarnos, y que cada uno desde su lugar pueda identificar este espacio. Y esto es un trabajo fundamental que creo que podemos hacer tanto con los estudiantes como con nuestros compañeros docentes, como para pensar juntos el día de mañana cuando salgamos de este aislamiento social. Unos días atrás participaba de un webinar por esta misma temática y escuchaba a un rector de una universidad mexicana que decía que ellos esperaban que realmente cuando sus alumnos volvieran a las aulas regresaran para demostrar todo lo que aprendieron en este periodo y no para recuperar el tiempo perdido. Me parece que en este periodo justamente es donde tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a identificar la importancia de su rol y de todo lo que ellos pueden brindar en una diversidad de espacios, y que para eso es fundamental poder formarse para poder hacer un aprendizaje cada vez más efectivo. Y la importancia del vínculo, la importancia de cuidarnos, de estar juntos, de estar en equipo, de acompañarnos y reflexionar juntos sobre lo que nos pasa y sobre lo que nos vamos viviendo, como para juntos poder pensar nuevas ideas para compartir. Por lo tanto, ya terminando, para poder cumplir con los tiempos, me parece que este es el tiempo fundamental como para nutrirnos a partir de todas estas experiencias que vamos viendo y la reflexión compartida, como para reafirmar que el aprendizaje-servicio no es algo que baja institucionalmente. Hoy hay muchos jóvenes, como los que mencionaba Nieves, que tuvieron la iniciativa de decir: nosotros queremos colaborar a partir de la formación que vamos recibiendo. Son muchos los docentes que ya venían trabajando, que sin ninguna duda nos seguimos reuniendo y pensando nuevas estrategias. Entonces, a partir de todas estas experiencias y esta reflexión, tratemos de buscar el equilibrio para lograr el apoyo necesario para poder ofrecer estas iniciativas desde las instituciones, sistematizando todo lo que venimos haciendo, como para poder a partir de ahí hacer una buena evaluación de todo lo logrado en este periodo, y que una vez que pase este periodo de pandemia podamos nosotros también decir todo lo que aprendimos, y no que fue un periodo que no supimos aprovechar, sino que logramos aprovechar a poner en otros espacios o vincularnos con otros actores y con aquellos y reforzar aquellos con los que ya veníamos trabajando, para poder fortalecer los vínculos, fortalecer el aprendizaje, fortalecer el servicio y sentir que si en algo ganamos fue en solidaridad.
Así que, bueno, nuevamente agradecer a la Universidad de las Américas por esta oportunidad de poder acompañarnos a través de la distancia, con la esperanza de que igualmente podamos después encontrarnos presencialmente, y dejarles el contacto de CLAIS y el mapa como para seguir aprendiendo. Yo creo que este es un periodo no solamente de gran solidaridad y acompañamiento recíproco, sino una gran oportunidad para darnos el tiempo para aprender realmente juntos cómo llevar adelante estas iniciativas y lograr una mejor sociedad para todos. Así que muchas gracias. Seguimos entonces. Muchas gracias, María Rosa Tapia. Una vez más, estamos muy contentos, ¿cierto? Muy agradados de haber escuchado tanto a Nieves como a María Rosa. Realmente, como lo decíamos al principio, esta experiencia virtual se ha sentido igualmente muy cercana, gracias a ustedes, a la fluidez, a la forma de presentar también sus exposiciones. Llegamos casi a las 500 personas que todavía están conectadas, y desde ahí es que ahora toca ya el último momento, ¿cierto?, dentro de este webinar sobre el rol de aprendizaje y servicio en contexto de pandemia, en contexto de crisis. Desde el equipo acá de vinculación con el medio de Universidad de las Américas se han estado recopilando las preguntas que han hecho en el chat, ¿ya? Así que en primera instancia volver a recordar nuestro agradecimiento y nuestro saludo a estos distintas asistentes virtuales que tenemos de cerca de 18 países, 3 continentes, y que la verdad es que nos agrada mucho poder saludarlos. Así que un abrazo afectuoso a Argentina, Bolivia, Brasil, Chad, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, México, Mozambique, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, y todos quienes además han escrito en el Padlet también que compartió María Rosa, ahí que ahora está además compartiendo pantalla María Rosa. Así que lo principal que podemos hacer es contarles un par de preguntas, resumirlas. Nos han escrito en primera instancia desde Paraguay, Amelia, Jacob, de Uruguay, Norma Ticino, desde Argentina, Walter Tevez, y desde Costa Rica, Gabriel Bermúdez. Estas 4 preguntas las sintetizo en términos que todas refieren, Nieves, María Rosa, a esta gran pregunta que nos estamos haciendo en el mundo entero. ¿Cómo logramos pasar al contexto y a los entornos virtuales un enfoque que es tan práctico, que necesita de tanto acompañamiento en terreno, ¿cierto?, a nuestras comunidades locales? Esa es la primera pregunta que les dejo. Voy a seguir con la otra inmediatamente para que ustedes puedan ir pensando, ¿cierto?, en las distintas respuestas. La segunda pregunta, que me parece sumamente relevante, creo también por lo que estamos viviendo, de María García Berrantes, no informa el país, desconozco de dónde viene, pero muchas gracias por la pregunta. Nos indica de qué modo se lograría o se pueden estar ya con estas buenas prácticas compartidas evaluando estos objetivos de aprendizaje, pero de aprendizaje especialmente de la mirada del tercer sector, que le llama ella, ¿cierto?, y de los socios, finalmente, comunitarios. ¿Cómo creen ustedes que en estos contextos de pandemia podemos ir evaluando el cumplimiento de los aprendizajes ya previstos en el programa? Esa es la segunda pregunta. Y hasta el minuto, la tercera pregunta seleccionada, también bastante relevante, es de acá de la Universidad de las Américas, acá en Chile. Preguntan sobre el desafío de situarnos con aprendizaje y servicio en contexto de pandemia, asumiendo que hay un contexto emocional complejo
tanto de los socios comunitarios, de las personas con las cuales trabajamos, pero también los estudiantes y, por qué no decirlo, también los docentes. ¿Cómo ven ustedes esto de no solo estar en el desafío de pasar del terreno a lo virtual, sino que también cómo poder colocar sobre la mesa y sobre la balanza estos desafíos de resolver un poco esta complejidad emocional en la cual estamos todos envueltos día a día? Esas son las primeras tres preguntas, así que dejo abierto el micrófono para que María Nieves, María Rosa nos puedan ayudar con... Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los del equipo de la universidad que están trabajando para recoger las preguntas. Me parece que las tres preguntas son muy importantes, pero yo quizás partiría de un concepto que me parece fundamental para responder a las tres, que es esta idea de que estamos viviendo en un contexto de emergencia. Cuando una comunidad está en una situación de emergencia, hay cosas que son más urgentes que otras y hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Los chilenos tienen mucha experiencia de terremotos, nosotros tenemos mucha experiencia de inundaciones y sabemos que cuando pasan esas situaciones uno no puede seguir con la vida normal, sino que tiene que atender primero la experiencia y después ver qué hace. Creo que lo significativo de esta emergencia es que es una emergencia planetaria compartida por todos los seres humanos de una manera más o menos directa, pero que como otras emergencias nos obliga a estar muy anclados en el presente inmediato. Y para los que estamos acostumbrados a planificar, a pensar en el mediano y largo plazo, me parece que la primera adaptación que hay que hacer es a este contexto de que la emergencia nos obliga a pensar lo inmediato porque no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos cuánto va a durar la cuarentena, no sabemos cuáles son las medidas que van a adoptar nuestros gobiernos, no sabemos cómo va a evolucionar la curva. Hay tantas cosas que no sabemos que necesitamos en cualquiera de nuestros proyectos o actividades estar muy concentrados en el presente inmediato. En ese presente inmediato me parece que hay un proceso de discernimiento personal e institucional de qué es lo que se puede sostener y qué es lo que necesitamos parar hasta que pase la pandemia. Me parece que sería irresponsable de nuestra parte querer seguir sosteniendo todos los proyectos de aprendizaje y servicios que estábamos haciendo en este contexto, porque en el contexto de la emergencia, y por eso yo intenté marcar en mi presentación, hay prioridades, hay temas que son más urgentes que otros, hay cuestiones inmediatas que hay que atender, y entonces me parece que en este pasaje del aprendizaje de servicio en contextos normales al aprendizaje de servicio en tiempos de pandemia, tenemos que seleccionar muy estratégicamente y muy conscientemente lo que hoy resulta más urgente y lo que hoy resulta posible custodiando la seguridad de nuestros estudiantes. Yo creo que sería equivocado descartar a priori toda acción presencial, porque de hecho ya nuestros estudiantes, no solo de las carreras de salud, sino de muchas otras carreras, están haciendo voluntariado presencial con personas mayores, con poblaciones vulnerables, ayudando en los call centers, en los centros de ayuda. Hay muchas maneras de hacer aprendizaje de servicio físico también en este momento, pero me parece que tenemos que ser muy estratégicos y muy intencionados en nuestras decisiones de qué sostener, qué no sostener y qué cosas nuevas iniciar. Yo por eso decía, quizás muchas veces nosotros hemos dicho que los voluntariados, uno aprende muchas cosas no intencionadamente. Quizás una de las cosas que tengamos que hacer es cuando pase todo esto, como decía María Rosa,
evaluar todo lo que aprendimos, ver también a través de voluntariados más o menos orgánicos todo lo que se enriquecieron nuestros estudiantes y todo lo que aprendieron. Lo cual me lleva a la segunda pregunta de la evaluación. Me parece que ante la emergencia primero hay que atender la emergencia. Me parece que pasada la emergencia tendremos tiempo de hablar con nuestros socios comunitarios, de generar fichas de evaluación, pero me parece que hay que tener mucho cuidado de que el afán del rigor académico, que a los universitarios es tan caro, no nos lleve a ponerle más pesos a personas que ya de por sí están desbordadas por la situación. Y finalmente me parece que la última pregunta es muy importante, esto del contexto emocional, porque me parece, el otro día leía un artículo de una psicoanalista que decía que a ella le había llamado la atención la rapidez con que habían florecido en las redes las recetas para ocupar el tiempo libre en la cuarentena. Y que la proliferación de cursos, clases de yoga online, talleres y demás, que están muy bien, pero ella decía, tengamos cuidado de no saltar tan rápidamente el paso de la angustia, porque tenemos que asumir que esta es una situación que genera mucha angustia. Y frente a esa angustia, este contexto emocional me parece que nos plantea que así como normalmente nosotros cuando hacemos aprendizaje de servicio en el terreno, cuidamos los vínculos interpersonales dentro del equipo que hace la tarea, entre docentes, entre estudiantes, esta situación de la virtualidad nos exige un cuidado mucho más delicado de no perder este vínculo y de cuidar, porque las situaciones son muy dispares. Nosotros hicimos la semana pasada un ejercicio muy casero dentro del equipo de coordinadores de CLAIS, que somos un número de personas relativamente pequeño, y había situaciones muy distintas. Están los que tienen niños pequeños y están sin posibilidad de privacidad ninguna, 24 horas todos los santos días en un loop de días que parecen todos iguales. Están quienes están con personas mayores que requieren de mucho cuidado, están los que están absolutamente solos, y estas situaciones en cada persona desencadenan cosas distintas. Entonces, me parece que a nosotros nos sirvió como para volver a descubrir qué importante que es cuidarnos entre nosotros. Y me parece que en todos los equipos que hacen aprendizaje y servicio, este tema del contexto emocional tiene que ser muy importante, no solo en cómo nos aproximamos a la población a la que queremos acompañar y con la que queremos trabajar, sino también entre nosotros. No sé, María Rosa, si querés agregar algo. A mí en este contexto me gusta mucho pensar la imagen de que el coronavirus nos metió a todos en el mismo barco, más allá de los distintos tipos de camarotes que sabemos que lamentablemente hay en nuestra sociedad, pero que tenemos que remar juntos, si no va a ser muy difícil llegar a buen puerto. Y que esta imagen del barco también nos lleva a pensar en que sí o sí necesitamos trabajar en equipo, y que trabajar en equipo significa poder dividir tareas y que unos aprendan también de otros. Por eso me parecía muy oportuno y por eso también lo quise mencionar en mi presentación, esto que mencionan de cómo articular con las organizaciones, porque son justamente ellas son las que conocen cómo es la meteorología, cómo es el mar, y que antes de tirarnos a nadar tenemos que cumplir con determinados prototipos y utilizar determinados recursos como para poder realmente movernos como corresponde y no encima ponernos en riesgo. Por eso me parece que es un momento donde tenemos que ser conscientes que estamos en esta situación como para poder repensar todos los aspectos que hacen al desarrollo de los proyectos,
porque sin ninguna duda, si bien mencionaba Nieves, este no es el momento como para cargar más a los voluntarios que están saliendo a hacer las acciones. Hay un montón de estudiantes que por otras razones no pueden salir de sus casas, pero pueden acompañarlos también con todo el apoyo logístico que pueden necesitar desde lo motivacional, desde preparar otros materiales como para poder apoyar a otros con otras difusiones. Hay un montón de estrategias donde acá podemos ver esta diversidad a la que podemos atender también en cuanto a cómo ayudar y cómo seguir aprendiendo juntos. Me parece que justamente por cómo se está dando esta situación, a pesar de lo compleja, nos está dando muchísimas oportunidades. Perdonen, pero mis anteojos reflejan la cámara y parece que fuera marciana a veces. Pero bueno, me parece que toda esta situación nos está dando la oportunidad de ser muy creativos y descubrir un montón de cosas nuestras y de nuestros colegas, como para poder empezar también, a pesar del encierro, a abrirnos a escuchar otras alternativas de nuestros colegas para repensar en nivel institucional y vincularnos también con estas otras organizaciones y otros actores que son los que al fin y al cabo en muchos aspectos también nos van a ayudar en la evaluación final para ver si las acciones que hicimos los ayudaron a ellos a mejorar su trabajo en la comunidad o les dimos más trabajo tratando de capacitar a nuevos voluntarios. Me parece que es un momento de estar muy atentos con cada una de estas facetas y cada una de estas acciones que desarrollamos. Juan, antes de que cerremos, sí, yo le pediría a María Rosa que nos recuerde a todos cómo hacemos para compartir experiencias a través del mapa. Sí, bueno. Si lo pudieron ver anteriormente, si no, yo ahora les recuerdo, nosotros acá tenemos el mapa, espero que lo estén viendo bien, ¿sí? Simplemente cliqueando aquí, en el signo más, ustedes van a poder no solamente recorrer el mapa, sino cliqueando en el signo más, poder incorporar una nueva experiencia en su localidad, pudiendo vincular también con distintos links o con distintas imágenes, como para que otras personas puedan acceder a la información que ustedes quieren compartir. El mapa, ¿sí? Recordemos, entonces, está en el sitio web de CLAIS. Y va a quedar abierto como para que puedan seguir sumando nuevas iniciativas y puedan, si ustedes a lo mejor hasta ahora solamente pusieron su nombre, bueno, van a poder editarlo, incorporar unas experiencias que ustedes vayan conociendo y a su vez ir conociendo de otras regiones. Bien. Si entran en la página de CLAIS, en la página de inicio, está nuestro mensaje ante la situación de pandemia y en esa página encuentran el mapa. Sí, muchas gracias, Nieves. Bien, Niki, hubiésemos calculado con reloj, son las 16:28, a 2 minutos del cierre programado. Todavía quedan más de 440 personas escuchando, así que de verdad, muchísimas gracias a todos quienes hoy día nos han podido acompañar en lo que para nosotros como Universidad de las Américas en Chile ha sido la inauguración de actividades académicas, pero que quería quedarme con el comentario que hicieron desde la Universidad Autónoma de Querétaro en México, de que finalmente lo que estamos haciendo, y hacia allá apuntaba un poco una pregunta que quedó en el tintero, que la dejaremos abierta para otro momento, es cómo esto también nos ha desafiado a unirnos en acciones colectivas internacionales, en redes, que lo que está sucediendo en cada uno de nuestros entornos, tenemos claridad que le está sucediendo a muchos más. Ha sido un verdadero placer, un verdadero honor, como siempre, tenerlas a ustedes, Nieves, María Rosa. Gracias por el apoyo, Enrique, del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, la difusión de la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio. Como les decía, un saludo a la Red Nacional, REACE, también acá en Chile, y de todos los 18 países, 3 continentes, a los cuales hoy día logramos unir
con un pequeño, quizás granito de arena en lo que es finalmente a un mes, 2 meses, dependiendo del lugar, de inicio de esta crisis mundial. También es bueno abrazarnos virtualmente con experiencias, con buenas prácticas y con desafíos que nos invitan a que repensemos la educación. Repensemos la educación en contextos escolares, repensemos la educación en contextos universitarios, en contextos formales, informales, ¿cierto? Y no formales. Yo creo que tenemos por todos lados un desafío tremendo los educadores y educadoras, y qué mejor que poder reflexionar juntos en red. Y les dejo los últimos 10 segundos para hacer el cierre. Agradecer al vicerrector de la Universidad, Claudio Pablaza, que nos entregó el saludo inicial y nos apoyó junto con todo el equipo técnico que está detrás de tecnología acá, de informática, que nos han permitido que esta plataforma se haya mantenido estable durante 1 hora 30, gracias a ellos, al equipo de vinculación. Y no sé si Nieves, María Rosa, quieren dar 2 segunditos de cierre. Solo muchas gracias, y si quedaron preguntas pendientes, Juan, nos gustaría tenerlas e intentaremos responderlas también. Desde luego que esto va a quedar como video, ¿no es cierto?, disponible, así que va a formar parte del pequeño capital que estamos generando de reflexión del aprendizaje de servicio ante la crisis. Así que de nuevo muchas gracias a la Universidad de las Américas, muchas gracias a todos los amigos y colegas de la Radio Iberoamericana. Los abrazos son virtuales, pero van con el mismo cariño que si fueran presenciales. Así Sí, que hasta la próxima. Bueno, yo quiero también agradecerles y simplemente decirles que cuando hablamos de aprendizaje de servicio hablamos de resiliencia. Y sin ninguna duda estamos convencidos que después de esta situación que es tan difícil, si realmente nos predisponemos bien, vamos a poder salir fortalecidos, aprendiendo muchísimo en este proceso y con más herramientas como para brindar un mejor servicio para todos. Así que gracias a todos por su colaboración y sigamos vinculándonos para seguir adelante. Sí, solamente agradecerles por todo. Pudimos cumplir, tal como señalaban, tratamos de hacerlo a finales del año pasado, no se pudo, hubieron muchas, bueno, hay personas todavía, más de 415 personas que están escuchándonos, creo que todos teníamos las mismas dudas, creo que hemos sido un aporte, han sido ustedes, muchas gracias, un aporte, estamos en un momento muy complicado en el mundo y creo que todo lo que hemos escuchado nos ha significado poder sumar conocimiento para tomarlo de buena forma. Lo bonito es que estamos todos en lo mismo, como decía, estamos en el mismo barco, es que todos reman para el mismo lado, solamente, y estamos todos con los mismos problemas. Las preguntas eran muy claras a lo que estamos todas las universidades, así que esperamos haber sido un aporte desde la Universidad de la América, y muchas gracias Marianela y María Rosa por todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Damos entonces por cerrar las transmisiones de este webinar. Bueno, muchas gracias, un abrazo, que estén muy bien, hasta la próxima. Igualmente, cuídense. Mucha fuerza, mucho ánimo, a cuidarse. Sí.